Muy bien, buenas tardes, compañeros, colegas. Me presento con ustedes. Soy el asistente en diagnóstico médico Neftalí Cancino Román. Fui invitado a este magnífico proyecto por el que fue mi instructor Mauro, prácticamente el coordinador principal de este curso de instructores del programa Stop the Bled. Antes que otra cosa, pues le agradezco la invitación por haber sido considerado a este proyecto. Bueno, compañeros, y siguiendo con nuestro calendario de actividades, en cuanto al temario, nos toca hablar el día de hoy, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento vayan a estar viendo este video. Nos toca hablar el día de hoy de la historia, ¿no? De dónde proviene el programa Stop the Bled pues prácticamente en lo que es el continente americano y su posterior expansión. Bueno, primero que nada debemos aclarar qué es el programa Stop the Bled. El programa Stop the Bled es el resultado de un esfuerzo de colaboración liderado por el Comité de Trauma del Colegio Estadounidense de Cirujanos. Su objetivo es el llevar el conocimiento sobre el control de hemorragias al público. El Comité de Cirujanos y específicamente el Comité de Emergencias Médicas, con sus muchas relaciones de colaboración, proporcionaron el ambiente perfecto para que este programa creciera hasta convertirse en lo que hoy es, que es prácticamente un requisito básico para la formación del primer respondiente o del técnico de urgencias médicas o el técnico de urgencias médicas de combate o cualquier rama de la medicina prehospitalaria. Entonces, pero es importante en cada ámbito saber el por qué se dieron las cosas, de dónde viene la necesidad de crear un programa como este. El origen de este programa va mucho más allá de los tiroteos que ocurrieron en la escuela Sandy Hook en Connecticut, Estados Unidos. Este programa tiene su origen mucho antes de eso. La primera lección de esto, donde se empezó a recabar la información del uso del torniquete y el control de las heridas exsanguinantes, viene de los militares. Ellos tenían en cuenta que había varias formas de controlar un sangrado de manera emergente. Ellos tenían en cuenta la aplicación de presión directa, el taponamiento de la herida con una gasa de control de sangrado, un agente hemostático, lo que la mayoría en Latinoamérica y habla hispana o en el continente norteamericano conocemos como la Roulette Gauss o la Z-Gauss en sus dos diferentes presentaciones. Y más aún ellos tenían, antes de que se considerara médicamente aceptable o moralmente aceptable el uso del torniquete. Cosa que ellos teniéndolos desde el 2002, cuando sucedieron los conflictos armados de Afganistán e Irak, ellos ya lo usaban y apenas recientemente durante el comienzo de esta década es cuando se volvió más aceptable el uso del torniquete. Aunque después de que los militares adoptaron ampliamente los torniquetes y el entrenamiento con torniquetes, apenas en 2012, es decir, hace 10 años, se revisó su uso durante los conflictos de Irak y Afganistán y se identificó un claro beneficio para la supervivencia. El personaje encargado de esta tarea fue el capitán retirado de la Marina de los Estados Unidos, el señor Frank Butler, médico diagnóstico del Servicio de Medicina de la Marina, el cual él recabó todos estos datos cuidadosamente y se incluyeron en los estándares de atención de víctimas en combate. Lo cual, toda esta investigación que hizo este personaje resultaría en la creación del comité, del comité de atención de bajas y heridos en combate, lo conocemos como el TC3 actualmente, que por cierto sigue vigente, el cual estaba dirigido pues prácticamente al público militar. Lo que terminaría de formalizarse en el 2014 con apoyo del NAEM y del Comité Estadounidense de Cirujanos y de Trauma. Entonces, para que nos demos cuenta, el programa Stop the Bled ya venía tomando forma antes, inclusive desde el 2002, cuando fue la ocupación de Irak y Afganistán con el uso de los torniquetes de manera prematura por el personal militar de los Estados Unidos.
Y durante estos acontecimientos fue más que contundente que el uso del torniquete, sin duda alguna, aumentaba la posibilidad de sobrevivencia de las víctimas con el control eficaz de la hemorragia. Y al final de todo esto se concluyó que este programa o este tipo de habilidades no podía estar solamente dirigido al personal militar en situaciones o conflictos bélicos, sino que estos hallazgos finalmente ayudarían a establecer que el transeúnte juega un papel fundamental para salvar vidas debido a un sangrado severo. Los esfuerzos para capacitar a los transeúntes pronto comenzaron en serio. Bueno, ya alejándonos del ámbito militar, del ámbito castrense, por el ámbito particular civil se comenzó a trabajar en un sistema de capacitación para personas ajenas a cualquier servicio público, es decir, bomberos, policías, servicios de urgencias médicas o combatientes en las diferentes ramas del ejército. El encargado de este, de este proceso fue el señor Peter Pons, médico diagnósta y médico de emergencias de Denver, Colorado, y miembros del Comité del Soporte Vital Intrahospitalario en Trauma, es decir, el Comité del PHTLS, en conjunto con la Asociación Nacional de Técnicos Médicos en Emergencias, la ANAEM. Se le atribuye la idea inicial de desarrollar un plan de estudios centrado en el control de hemorragias que fuera similar a como la reanimación cardiopulmonar del RCP preparaba los transeúntes para una emergencia cardíaca. Y en colaboración con el doctor Norman McSwain, médico diagnóstico, director del PHTLS y enlace de la Asociación de Cirujanos, en ese momento desarrollaron un curso que abordó esta necesidad. Las primeras versiones estaban dirigidas a agentes del orden sin información médica, pero pronto se hizo evidente que este contenido también podría estar disponible para el público en general. Estas ideas fueron el comienzo, el parteaguas de lo que en ese entonces se conoció como el curso de Blending Control, BASIX. No sé si algunos lo llegamos a escuchar antes. Fue el precursor o digamos el inicio, el parteaguas de lo que hoy conocemos con el programa Stop the Bleed. Entonces, vemos cómo va evolucionando desde las investigaciones en el campo de batalla durante los conflictos de Irak, pasando al ámbito civil, antes de eso convirtiéndose y estableciéndose el programa del TC3, el Tactical Combat Casualty Care, y posteriormente pasando al Blending Control for the Injured por la ANAEM en colaboración con el PHTLS. Okay, pero no obstante todo esto no era el resultado final. Hasta los sucesos de 2012 en la primaria Sandy Hook en Newton, Connecticut, donde hubo un tiroteo y alrededor de 20 niños y 8 adultos fueron víctimas de este agresor, ¿no? Lo que llevó al doctor Jacobs, cirujano de trauma local, quien había sido presidente del Comité de Trauma del Estado de Connecticut y regente de la ACS, convocó a un panel de expertos nacionales para evaluar la respuesta a tales emergencias, siendo que la principal muerte de estos niños y estas 8 personas, 28 en total, habían sido heridas exsanguinantes, es decir, habían muerto por una hemorragia. Convocando a este señor a varios expertos en el ámbito de la medicina prehospitalaria, hospitalaria, y en consecuencia, como este consenso se llevó en el condado de Hartford, Connecticut, pues llegó a ser conocido como el consenso de Hartford.
que es el principal sponsor de este programa, cuyo objetivo fue pues propiamente crear un programa debidamente estructurado y fundamentado con bases científicas y médicas para la correcta atención de las heridas sanguinantes y así poder capacitar a cualquier persona que sea capaz de entender los conocimientos necesarios para controlar una hemorragia. De este comité surge un objetivo principal, que es mejorar la supervivencia de las víctimas después de tiroteos masivos y otros actos intencionales de violencia masiva, al empoderar a los transeúntes, es decir, cualquier persona capaz de tomar las habilidades de este curso, empoderar a los transeúntes capacitados para que tomen medidas para salvar vidas si es necesario, de la manera más rápida posible. Independientemente de la situación o la causa del sangrado severo, el programa Stop the Bleed es una campaña nacional de concientización pública, oficialmente fue lanzada poco después del mes de octubre en 2015 por la Casa Blanca, y fue con un llamado para la acción, para comenzar a capacitar a más personas para que respondan de inmediato hasta que llegue la ayuda profesional. En este caso, pues nosotros seríamos esa ayuda profesional, ¿no? Pero no por eso nos exime de tener esas habilidades. Desde ese entonces, el programa Stop the Bleed ha sido un gran referente y ha continuado creciendo y evolucionando, porque los conflictos armados son una gran fuente de experiencias para los conflictos armados, y la violencia pública una gran fuente de experiencia para ir mejorando los métodos y las técnicas, en este caso del control del sangrado. Otros lugares pues comunes, hay algún camino en la carretera, en el lugar de trabajo, las escuelas, como ya lo mencionamos, y en otros lugares públicos donde deberíamos poder reunirnos con expectativa de seguridad. El Comité de Trauma presentó por primera vez cursos de capacitación para el control de hemorragias para sus miembros. Oficialmente, bueno, recordemos que oficialmente se reconoció el programa Stop the Bleed oficialmente el 2015 por la Casa Blanca, pero no se inició una capacitación formal hasta el 2016 a sus miembros. Y desde entonces, miles de otros profesionales médicos se han capacitado para convertirse en instructores de cursos del programa Stop the Bleed, y hoy sus instructores se enfocan en capacitar a personas en todos los ámbitos de la vida para que se conviertan en respondedores inmediatos a través del curso Stop the Bleed. Muy bien, entonces vemos que este programa Stop the Bleed no necesariamente, no por ser el más nuevo, tiene sus orígenes en esta década, sino que vemos que desde los años 2000 viene formándose, dándose origen a la necesidad de capacitar a las personas, pasando por los conflictos armados antes mencionados, posteriores estudios, formándose así el TC3, el Tactical Combat Casualty Care, posteriormente el Big Hunt, que es el Bleed Control Course Basic, y posteriormente lo que se conocería como el programa Stop the Bleed. Bueno, como ven, compañeros, esto es un tema algo breve, pero sí me gustaría que pusieran atención en los personajes que se mencionaron, que fueron piedra angular de la capacitación del personal de emergencias médicas actual. Con esto es el final de la presentación. Se les hará llegar un PDF que me imagino que ya lo tienen en su poder. Entonces, pues ha sido un placer ya hacerles llegar esta información, y estamos a sus órdenes. Que tengan un excelente resto del día.